Aleluya. Qué maravilloso Dios tenemos, mis hermanos. El Dios del universo, Dios de todo cuanto existe, Dios de todos los hombres. Qué hermoso de veras. Ahorita que estamos escuchando estas alabanzas, estos cantos de adoración, se llena nuestro corazón de agradecimiento, en realidad por lo bueno que es Él. Abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de San Juan y van a ir al capítulo 3 de San Juan, al versículo 16. Leo así, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hagan el favor de sentarse. ¿Se imaginan la inmensidad de Dios? La Biblia es extensa la Biblia, pero miren, solamente leí un solo versículo del Evangelio de Juan. Un solo versículo, y nos damos cuenta de lo maravilloso que es Dios. Estaba meditando sobre esta escritura. Antes de decir estas palabras, Jesús había estado con él Nicodemo, un maestro de la ley, un hombre que tenía que saberse al revés y al derecho, por decirlo así, los estatutos de Dios, la ley de Dios, sobre las profecías, sobre lo que vendría. Mas no sabía nada Nicodemo. Y Jesús le dijo que se tenía que volver a nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Cuando leo este versículo, en el anterior dice casi lo mismo, que Dios amó tanto al mundo que mandó a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso es nuestro Dios. Si conocemos la historia del hombre desde el Génesis y miramos la inmensidad del amor de Dios a través de todos esos tiempos, cuando viene Jesús, en los tiempos cuando llegó a nuestras vidas, y podemos decir que Dios es un Dios maravilloso, un Dios compasivo, un Dios que conlleva, un Dios que tolera, pero ante todo un Dios que nos dice que tenemos que nacer de nuevo para no andar perdidos. Y me pongo a ver. Por eso cuando estábamos ahorita en la adoración con estos cantitos hermosos, yo no dejo más que imaginarme, no puedo, pero me imagino en la vida anterior. Porque dice aquí la palabra, para que todo aquel crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que en realidad estábamos perdidos, andábamos sin Dios, ya estábamos hasta aquí del mundo, ya no queríamos nada. Como decían los grandes filósofos en los años anteriores a Cristo, el hombre lo que necesita es que alguien le tienda la mano. Y quien nos las tendió, mis hermanos, fue el Señor Jesús. Había pocos hombres que me hablaran de Dios en aquel tiempo. Había pocos. No es como hoy, que hay una bonanza espiritual, pero también cierta decadencia. Y por eso cuando leemos estas escrituras, nos damos cuenta que en realidad Dios vino en su infinito amor, vino a salvarnos. Vino a darnos una nueva vida, vino a quitarnos de la perdición. Nos vino a quitar. Y qué agradecidos estamos. Qué agradecidos estamos porque cuando estábamos perdidos, mis hermanos, vivíamos sin ningún rumbo.
haciendo sufrir a los demás. Y me pongo a ver el amor de Dios, que aun cuando estábamos perdidos, Él nos amó. Él nos amó. Y yo creo que quisiera que reconocieran ese hecho sobre el amor de Dios incondicional. Que Él, su satisfacción de Él, es que sus hijos, que el hombre viva una vida, que vuelva a nacer y que pueda ver la grandeza de Dios en esta tierra y en el más allá. Porque la realidad, mis hermanos, cuando no se conoce a Dios, la gente anda perdida. ¿Sí conocen a alguien que anda perdido? Perdido, perdidos. Solamente de escuchar en la calle, solamente de prender los medios de comunicación. La gente anda perdida. Podrán hablar de Dios, podrán mencionar a Dios, pero su vida anda perdida. Como andábamos nosotros, perdidos. Hay a veces en cuando mencionábamos a Dios. Cuando nos hacía falta, cuando estábamos en una necesidad, no gritábamos, le pedíamos ayuda al Dios que ni siquiera conocíamos. Dios es maravilloso. Dios es muy bueno. Antes de que comenzara el año, yo le decía al Señor, permíteme ser una mejor persona. Permíteme ser una mejor persona. Soy dirigente, soy pastor de iglesia, pero todos los hombres necesitamos más y más de Dios. No hay uno que no. Permíteme ser una buena persona. Porque ¿de qué me sirve hablar mucho de Dios? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve si no muestro de quién soy hijo? Y digo, bendito mi Padre Dios, bendito Dios. Al estar escuchando el video del canto, ¿verdad? De que me amó y murió por mí. Estaba mirando el video donde anda una pobre viejecita. No tan viejita, pero más o menos. A lo mejor más joven que yo. Donde va con su niño de unos 13, 14 años, inválido. Lo estaban poniendo a la vez que estaban cantando el canto, porque murió por mí, dice el canto. Iba la pobre señora, ¿verdad? Pues casi le arrastraban los pies al muchachito allá abajo, corriendo a llevarlo al autobús, y luego a la silla de ruedas, y luego a la casa y cargándolo, y apenas podía. A la vez miraba, por eso el mundo no cree. Porque dice, ¿dónde está Dios? Si tanto ama a Dios al mundo, ¿por qué permite todo eso? Dios, hermanos, Dios creó al hombre también, lo creó para que ame. Y por eso me llamó mucho la atención esta pobre señora que apenas podía con su muchacho. Y ahí vi reflejado el amor de Dios con el hijo, con los hijos. Se me vino a la memoria eso, me acordé, porque yo tenía una tía que ya se la llevó el Señor, una tía que su hijo nació inválido. Y su hijo, mi primo, Jesús, ya tenía como sus 14, 15 años. Y me acuerdo, la tengo en mi mente a mi tía, caminando por aquella calle de su vida, con su muchacho cargándolo, y los pies le arrastraban, sus piecitos, pues un pie inerte, no lo podía mover. Y el otro bueno, pero le arrastraban casi al piso. Iba la pobrecilla siempre así, cargándolo para llevarlo al hospital, siempre. Y volvía igual manera. Y me puse a ver en Dios lo maravilloso que Él, cuando vino a nuestras vidas, andábamos peor que eso.
Andábamos peor. Pero el amor de Dios nos alcanzó, mis hermanos, nos alcanzó. Por eso no puedo y tengo que proclamar el amor de Cristo, el amor maravilloso de Dios, que nos sacó de la miseria. Andábamos perdidos por completo. Y yo me pongo a mirar y digo, qué maravilloso es el Señor. Pero Dios cómo tuvo cuidado. Después la vida de ese primo mío fue cargada de vicio. Pero vicio profundo, vicio profundo. Bueno, anduvimos juntos después. Pero qué maravilloso es Dios, que pasa por alto las transgresiones del hombre y perdona y llama. Me tocó verlo cuando ya había entregado su vida a Dios. Entregado su vida a Dios y ya casado. Todavía no podía caminar. Se lo llevó el Señor hace poquitos años atrás. No estaba muy viejo. Se lo llevó el Señor. Pero vi la vida de ellos y vi mi vida. Veo la maravillosa mano de Dios. Que Dios también tuvo misericordia de esa familia. Porque todos se entregaron a Dios. Todos. Y me pongo a ver, ¿verdad? Y digo, Dios es maravilloso. Dios amó tanto al mundo y lo sigue amando igual. ¿Qué entonces qué será que Dios ama también? ¿A quién se les ocurre? ¿Que ama a los narcotraficantes? Sí los ama. ¿Ama a los borrachos? Seguro. ¿A los marihuanos? También. ¿A los adúlteros? También los ama. Pero esperen, ahí voy para allá. Y también el presidente. Sí, también lo ama. También. ¿Por qué se ríen? También los ama. Ama a los que están bajo pena de muerte ya acá en Huntsville. También los ama. Él amó. Y sigue amando. Él es amor. Aunque no esté de acuerdo con lo que haga el hombre. Él no está de acuerdo. O piensan que estaba de acuerdo cuando andaba uno en el vicio, todo tirado, en pecado. No. Él ama a la persona, pero odia el pecado. Lo odia en el hombre. Pero ama a la persona porque toda persona merece que se le dé chance a la salvación. Y por eso, mis hermanos, hoy en esta hermosa mañana, escuchamos al Señor que nos dice que tanto nos amó que mandó a su único hijo. Pregunto, ¿alguno de ustedes podría dar a su hijo para que se salve un malvado? Eso es ridiculez. ¿O no? Sí. Eso hizo Dios. Y no por un malvado, por billones y billones de malvados. Pero lo hermoso, que no quede solamente en la promesa, ¿verdad? Sino el hermoso llamamiento de Dios que nos hizo. Y que gracias a su misericordia, no solamente seguimos el camino, pero proclamamos lo maravilloso que es el Señor. Mis hermanos, no tenemos otra, y no porque seamos forzados, pero no tenemos otra más que amar. Amar. Y el amar no quiere decir que es pasivo el amor, que nos quedamos callados. No nos quedamos callados. Podemos hablar y decir, esto está mal. Esto está mal. Pero nunca terminar a la persona. Porque toda persona Dios la hizo con dignidad. Y a toda persona tiene derecho. Dejemos que Dios sea el que juzgue. Pero nosotros hacemos un juzgamiento, pero no en el modo de condenar. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Y Dios sigue amando de la misma manera como amó en los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, en los tiempos de Moisés. Dios sigue siendo el mismo. Nos sigue amando. Porque Él no puede ser otra cosa. Él es amor, Él es justicia. ¿Ama a los terroristas? Sí, también los ama. A los ISIS también los ama. A los musulmanes también los ama. Al católico también lo ama.
Al protestante, al cristiano, también lo ama. Eso es así. Bueno, aquí, y al que me oye, a ver si podemos parar poquito, ¿verdad?, de condenar. Porque nos hacemos legisladores y condenamos a todo mundo si no está en nuestro equipo. Lo descalificamos. Pero Dios no es así. Dios mira anchamente porque Él es Dios soberano. Amén. Y todo lo mira. Y el deseo de Dios es de que ninguno se pierda. Amén. Que todo tenga su oportunidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar mucho por ellos. Orar, orar, orar. Dar testimonio donde quiera que andemos. De que en realidad tenemos a un Dios maravilloso. Que sabemos un camino de dónde nos trajo y dónde estamos hoy. Dios es maravilloso, mis hermanos. No escatimen darle su tiempo, su vida a Dios. Désenla, porque de lo contrario estaremos perdidos. Si no le damos nuestra vida a Dios, estamos perdidos. Aunque digas, estoy bien, pero estamos perdidos. Dios es maravilloso. El mismo Dios amoroso, ¿verdad?, que le dio vida a tanto hombre, a tanta mujer necesitada. En los tiempos, ¿verdad?, de Jesús, es el mismo Señor. Dios sigue moviéndose inmensamente. Que se nos quede claro, mis hermanos, los que nos está diciendo el Señor, que tanto nos amó, tanto, que no escatimó mandar a su Hijo. Él lo que quiere que vivamos una vida nueva. Y solamente será, mis hermanos, al creer firmemente en Cristo, en creer. Porque todo aquel que cree no se va a perder, sino tendrá la ida al cielo, mis hermanos. Y en esta vida viviremos, mis hermanos, con confianza. En esta vida viviremos con más solicitud para con los demás. No es difícil. Es más difícil no seguir en el camino. Es difícil andar perdidos, porque no haya ni para dónde ir, no tienes salida, y lo que quieres es quitarte la vida, lo que quieres es desaparecer, lo que quieres ya, nada quieres ya. Llegas a ser un desahuciado, pero cuando viene Dios a tu vida, ¡qué diferencia! Viene, y en realidad viene, y nos hace en realidad hombres. Y viene hasta el llanto, viene el agradecimiento con el Señor. Dios es maravilloso. Amén. Tenemos a un Dios bueno. Así es de que tengan esperanza, mis hermanos, tengan esperanza. Y miren que si Dios amó al mundo, ahí va otra. ¿Cómo no nos amará cuando ya le hemos dado nuestra vida a Él? ¿Cómo no nos amará? Amén. Mis hermanos, Dios es amor y Dios es justicia. Entonces con eso nos quedamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Después de que oímos esto, bueno, eso se lo dejo a cada uno de ustedes. Yo por mi parte voy a hacer lo que tengo que hacer. Mi Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Tendremos un compartimentito en momentos. Creo que ahí prepararon algo sabroso. Así que quédense y disfruten. Mis hermanos, Dios me los bendiga bastante, mucho. Y acuérdense que Dios es amor. Acuérdense que hay esperanza. Acuérdense que no hay caso perdido. Acuérdense que Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Quizás no has visto la mano de Dios, pero muchos lo han visto. Y tenlo por seguro que si ahorita no la estás viendo, la vas a ver después. Muchas veces están pasando cosas duras en familias y no lo comprendemos. Pero después, Dios permite tantas cosas. Voy a compartir lo último. Lo último. Estaba leyendo esta mañana, ¿verdad? Ya lo último. Estaba leyendo esta mañana precisamente. Hablo sobre el amor de Dios, ¿verdad? Sobre esta persona que estuvo en la cárcel por 26 años. Acusado de haber abusado de mujeres acá por el lado del White Rock. Ya con el DNA resultó que el hombre era inocente. Él no había sido el malhechor. Pero ya había cumplido 26 años. 26 años en la cárcel. Lo exoneraron, le dieron un buen billete, compró su buena casa. 26 años. Y
a la postre, en la actualidad, ¿verdad? En la cárcel tuvo cáncer. Al salir, a los pocos años, le dio cáncer ya terminal. Y dice, no lamento, de cualquier manera no lamento el tiempo que viví en la cárcel. No lo lamento, porque en realidad he aprendido lo que es tener paz en la adversidad. He aprendido a tener paz en la adversidad. Y digo yo, cuando estaba leyendo esa historia hoy en la mañana, dije, maravilloso es el Señor. No cabe duda, muchos lo habíamos juzgado y condenado a este hombre porque hizo esto y hizo lo otro. Pero dice, no tan rápido. No sabemos muchas cosas, no lo sabemos, solamente uno lo sabe, es Dios. Y cuento esta historia a la vez, ¿verdad?, sobre el amor infinito de Dios. Que podrán estar pasando por problemas, cosas que no les gusten, cosas que no comprenden. Tú confía en el Señor por completo y deja, porque a la luz sale todo. Y la bendición de Dios, crean lo que viene. La bendición de Dios viene porque viene. Así que mi Dios nos me lo bendiga bastante. Esta historia no estaba dentro, pero se me vino a la mente. Que Dios me los bendiga bastante y acuérdense. De tal manera amó Dios al mundo, dice, lo voy a leer, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. ¿Estamos perdidos? Pues hay uno en quien creer, para que nos halle. Y Él sabe muy bien cómo hallarnos, mis hermanos. Sabe muy bien. Mi Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Ay, en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.